Bien, buenos días. Vamos a continuar entonces con las clases y vamos a seguir estudiando lo que es el algoritmo de la división y sus diferentes propuestas. Bien, si recordamos un poco lo que vimos en la clase pasada, nosotros en la clase pasada estudiamos el algoritmo de la división de la siguiente forma. Si teníamos eh, dos enteros con A distinto de cero, existían Q y R enteros, tales que se satisface que B era A por Q más R, con R comprendido entre cero y A. Y A le exigíamos que fuese un, un entero positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando ahora, para esto exigíamos que A fuese positivo. ¿Y, y qué pasa cuando el algoritmo de la división tengo A y B, posiblemente números negativos, ambos? Entonces, allí, en ese caso, el algoritmo de la división exige eh, una, una condición adicional que en la práctica eh, a veces pudiera ser complicado, ¿verdad? Y para ello, entonces, es necesario enunciar, o sea, para fines teóricos, eh, el algoritmo de la división así está bien, pero para fines prácticos de cálculo es mejor enunciar lo que se conoce como el teorema de la división, ¿ya? Es decir, cuando esto ocurre, posiblemente no sea muy práctico hacer el cálculo y es necesario entonces enunciar lo que se conoce como el teorema de la división. El teorema de la división, eh, allí sí no vamos a tener problemas cuando A y B sean positivos o negativos, ambos, este, y nos va a dar una herramienta de cómo aplicar correctamente lo que es el algoritmo de la división en el caso de A y B negativos. Pero para eso necesitamos conocer una función eh, que además de servirnos para el algoritmo de la división, da otras herramientas adicionales. Esa función es lo que se conoce como la función parte entera. Y como lo dice su nombre, es una función que el resultado va a ser un entero. Es decir, es una función, podríamos decir que esta función f, llamémoslo de esa manera, f, es una función que va de los reales sencillamente en los enteros. ¿Ya? Porque es una función que su resultado va a ser un entero. Y se define de la siguiente manera. Voy a llamar la parte entera inferior y se va a denotar por este símbolo, parte entera inferior de x, a un número natural n, o un número entero n, tal que se satisface, vamos a llamarlo así, vamos a borrar esto, la parte entera va a ser un número n, tal que
se satisface que X está acotado por n y n más 1. Es decir, está entre dos enteros con la característica que X puede ser n estrictamente, pero no puede ser n más 1. Es decir, no puede ser la parte superior, puede ser la parte inferior. Por eso se llama parte entera inferior. A la parte entera superior se le va a denotar con un símbolo, pero al contrario, ¿ya? Igual un valor n, tal que satisface que X está comprendido entre n y n menos 1, ¿ya? Es decir, ahora exigimos que sea, que puede ser igual al extremo superior. Y a la parte entera, a la función parte entera como tal, se le denota por este símbolo y sencillamente va a ser dos cosas. O va a ser igual a la parte entera inferior si X es mayor o igual que 0, o a la parte entera superior si X es menor que 0. ¿Ya? Es decir, la parte entera lo que busca es determinar cuál es el entero más cercano al valor real que yo tenga, dependiendo del valor de X. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de la parte entera inferior de 1,4? Pregunto, ¿cuál es el valor de la parte entera inferior de 1,4? El uno. El 1 porque es el entero más cercano que hay, que está por debajo de 1,4. ¿Ya? La parte entera inferior de 3,3, ¿cuál será? 3. 3. Siempre es el entero más pequeño, cuando es la parte entera inferior, es el, 3 más, el número más pequeño que está eh, cercano a ese valor. Y la parte entera inferior de menos 2,1. Menos 1. ¿Cuál es la parte entera inferior de menos 2,1? Menos 2. El menos dos. El menos 2 porque es el entero más pequeño que está cercano a menos 2,1. ¿Ya? Y si yo dijera la parte entera superior de menos 2,1, Menos tres. menos 3. Ok, entonces se entiende lo que es la parte entera de un número, ¿cierto? Ahora, la parte entera, Profesor, si yo yo tengo tengo, una duda. dime, La parte entera más pequeña y más cercana a menos 2 no sería menos 3. mira, lo más pequeño, ¿qué significa más pequeña? Que su magnitud es lo más cercana que yo tengo del cero, ¿verdad?
¿Sí o no? Bueno, sí, pero la duda mía es porque si sería los negativos, entonces el menos 3 es más pequeño que el menos 2. Si aquí está 2.1, ¿cuál es el más pequeño que está cercano a menos 2? Pregunto, ¿cuál es el más pequeño que está cercano a menos 2? -2. Como dice Marco, es menos 3. El más pequeño, en este caso, es menos 3. Sí, tiene razón Marcos. ¿Sí entienden por qué? Sí, entendí esa parte. O sea, es el entero más pequeño que está cercano a menos 2.1. En este caso, como es negativo, es al contrario. Sería menos 3 y la parte entera superior sí sería menos 2. Tienes razón, Marco. Bien, como les dije, eh, la parte entera superior y la parte entera inferior lo que determina es cuál es el entero más cercano, bien sea por arriba o por abajo de un número real X. Pero además no solamente sirve para eso, también sirve para otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un número positivo Y, ¿verdad? Además, ese Y es un número entero, cualquiera. Para todo X mayor o igual que P, el número parte entera de X sobre P inferior, lo que ese número representa, supongamos que ese número es un número, llamémoslo D. Ese número representa D es la cantidad de enteros menores o iguales a X que son divisibles por P. Es decir, que la función parte entera no solamente me permite a mí determinar el entero más cercano, sino que también me permite a mí contar divisores y contar divisores con respecto a un número cualquiera. ¿Ya? Es decir, que yo puedo determinar cuántos números dividen a X por P. Por ejemplo, si yo tuviera un P igual 231 y X 1.000.000, y le digo, ¿cuántos divisores tiene, cuántos divisores enteros tiene 1.000.000 que son divisibles por 231? Es decir, ¿cuántos números son divisibles por 231 entre 1 y 1.000.000? Esa pregunta posiblemente, si se la hubiese hecho antes de definir lo que es la parte entera, hubiese sido completamente casi que imposible que la respondieran. Pero ahora la pueden responder porque sencillamente van a calcular la parte entera de 1.000.000
dividido entre 231. Y cuando ustedes tienen ese número y calculan esa división de 1.000.000 entre 231, esto da, la parte entera inferior de esto da 4.329. Es decir, que entre 1.000.000 y 1 hay 4.329 números que son divisibles entre 231. ¿Ya? ¿Sí entendieron eso? Profesor, Ujú. cuando se utiliza esto para determinar asimismo los divisores de un número entre otro, cuántos divisores enteros tiene o en cuántos números se puede dividir, se toma la parte como referencia a la parte entera inferior, ¿cierto? Inferior. Sí, la parte entera inferior. Porque la parte entera superior, si yo calculo la parte entera superior de esto, sería 4.340. Y en realidad no hay 4.340. Solamente hay 4.329 a lo más. ¿Ya? ¿Entendido? Bien. Entonces, ahora que conocemos la definición de la función parte entera, nosotros podemos obtener o enunciar lo que se conoce como el teorema de la división. Y el teorema de división lo vamos a utilizar para fines prácticos, es decir, para fines de cálculo. En realidad lo que a nosotros nos interesa es conocer el algoritmo de la división, es decir, cómo se hace el algoritmo, pero el teorema de la división va a hacer es la parte práctica, o sea, de qué manera yo puedo siempre determinar el algoritmo de la división en todos los casos. Entonces, el teorema de la división lo que dice es que si yo ahora tengo dos enteros, cualesquiera, ahora no me interesa que A sea positivo ni B sea positivo, sino que sencillamente dos enteros cualesquiera, con A distinto de cero, entonces existe un único número R en los enteros tal que se satisface lo siguiente. 1. Si B es mayor que cero, entonces, perdón, si A es mayor que cero, entonces B se puede escribir como A por la parte entera entre B sobre A más R. Con R, un número sencillamente entre 0 y A. Y 2, si A es negativo, entonces lo que dice es que B se puede escribir como A por la parte entera superior de B sobre A más R. Con R, un número comprendido entre 0 y el valor absoluto de A. ¿Ya? Donde sencillamente A sobre B es la división usual en R. Entonces, fíjense, la diferencia que hay entre el algoritmo de la división, como lo habíamos anunciado anteriormente,
y el teorema de la división. El teorema de la división ahora no pide que exista un Q, y anteriormente decía que existía un R y no pedía que fuese único, ahora pide que sea único. Es decir, la diferencia que hay entre el algoritmo de la división y el teorema de la división es que aquí no se pide que exista el Q, pero se pide que exista un R y ese R que sea único, que satisfaga eso que está allí. Es decir, que si en algún caso yo voy a dividir esto entre dos. Por ejemplo, si a mí me dan dos números, menos 12 y menos 5, y yo quiero aplicar el algoritmo de la división o hacer la división ordinaria, ¿cómo sería? Bueno, si yo quisiera hacer una división, lo que yo tendría sería algo así como eso, y yo podría decir, bueno, que puedo multiplicar a 5 por 2, ¿verdad? Y aquí me queda 10, sumo, me queda menos 2, y entonces uno podría decir, ah, bueno, si eso ocurre así, entonces yo sé que menos 12 es igual a menos 5 por 2 más menos 2, que sería mi resto. Ya, vamos a borrar esto aquí. Así. Pero entonces aquí, como podemos ver, el resto es un número negativo y nosotros en el algoritmo de la división normal que tenemos, siempre exigimos que A sea positivo. Y en el teorema de la división se exige que R sea un número sencillamente. Si A es positivo, positivo, o si A es negativo, que sea menor que el valor absoluto. Es decir, este R no estaría entrando en lo que se conoce como el algoritmo de la división. Sin embargo, la división está bien hecha. ¿Ya? Ahora, ¿cómo deberíamos aplicar este algoritmo de la división? Bueno, el algoritmo de la división o el teorema de la división, lo que tendríamos que hacer es, ¿qué cosa? Si yo quiero dividir menos 12 entre menos 5, ¿ya? Yo lo que tengo es que tratar de conseguir un número que sea positivo. En este caso, fíjense, bueno, aquí no se aplica. Yo sé que menos 12 es un número que está comprendido entre 2 por menos 5 y entre 3 por menos 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice eso? El algoritmo del teorema de la división lo que me dice es que tome la parte entera si, si, el, si el valor que yo quiero dividir es negativo, tome la parte entera superior del cociente. ¿Del cociente entre quién? Entre menos 12 y menos 2. ¿Y cuál es la parte entera superior entre menos 2 y menos 2? Menos 5, perdón. ¿Quién es menos 12 entre 5? ¿Cuál es la parte entera de menos 12 entre 5? ¿Quién es ese valor? 3. 3. ¿Ya? Entonces, lo que me dice el teorema de la división es que menos 12 se puede escribir como 3 por menos 5. 3 por menos 5 es menos 15 más R, y en este caso R será 3. Es decir, este R es un R que está comprendido entre 0 y valor absoluto de menos 5. ¿Ya? Y entonces ese resto, lo que se pide siempre que se hace
el algoritmo de la división es que ese resto que está acá siempre sea un número positivo y más pequeño que A o que el valor absoluto de A. Profe, una pregunta, pero en este caso, el 3 no sería la parte inferior. No, menos 12 entre menos 5 es aproximadamente 2, algo, ¿ya? Positivo. La parte entera superior de ese 2 con decimales Punto es, 4. es 3. ¿Ya? Recuerda que menos 12 entre menos 5 es un número positivo. Y sí, Marco, siempre se ha usado el algoritmo de la división o el teorema de la división sin saberlo. No, yo lo digo más específicamente porque al principio de la práctica hay unas divisiones que se hacen por algoritmo de la división para saber el resto, pero en unos casos había número negativo y nosotros lo que hicimos fue que si el máximo ejemplo que se multiplicaba era, en este caso como usted dice, por 2, nosotros lo hacíamos por 3 porque el resto, según lo que habíamos visto que era el algoritmo de la división, no podía ser negativo sino positivo. Entonces nosotros multiplicábamos de manera que pase el número y el resto entonces ahí quedaría positivo. Pero ahora veo que eso en realidad Es- era el algoritmo, el teorema de la división y no el algoritmo. Ese es el teorema de la división y no el algoritmo. Por eso es que se utiliza para fines de cálculo, de, de calcular ese tipo de cocientes o establecer el algoritmo de división entre cualquier cantidad de números, se utiliza el teorema de la división. Para fines teóricos, el algoritmo de la división es lo ideal, pero para fines prácticos de cálculo, el teorema de la división es el que me permite a mí hacer ese cálculo. ¿Ya? E incluso estoy seguro que hasta lo hacían antes de forma natural y ni siquiera sabían que lo que estaba detrás de eso era el teorema de la división, ni el algoritmo de la división tampoco. ¿Ya? Cuando hacen divisiones, ustedes están haciendo el algoritmo de la división, pero ni siquiera se dan cuenta que están haciendo el algoritmo de la división. Bien, entonces lo importante es que se den cuenta de cuál es la forma correcta de utilizar el algoritmo y el teorema de la división en todos los casos. Bien, una de las aplicaciones, cuando digo una porque hay muchísimas, de, del algoritmo de la división, y voy a presentar algo aquí, es esto que está aquí. Son los sistemas de numeración. ¿Lo están viendo? Sí, ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Sí. Los sistemas de numeración son, de alguna forma, los eh, la manera que los- nuestros antepasados tenían de representar simbólicamente números, ¿eh? En este caso números naturales. Por ejemplo, los egipcios tenían como su forma de representar sencillamente una marca. Esa marca era una rayita y empezaban, si era uno, dos, tres, y además la forma en que lo hacían, es decir, el orden en que estaba representado, era importante. Los babilónicos, luego estuvieron los romanos, que nosotros eh, hasta el día de hoy seguimos utilizando los números romanos para representar sobre todo cuestiones de fechas, de siglos. Luego estaban los chinos, los hindúes o los indios, que eran los indostanos, y los mayas.
Y por último, están los números arábicos, que son los números ordinales que nosotros conocemos. 1, 2, 3, 4, 6. Es decir, toda esa evolución de los sistemas numéricos pasaron por sencillamente tener la necesidad de obtener una representación simbólica de algo. ¿Qué representación simbólica? Bueno, lo que estuvieran en ese momento tratando de hacer. Bueno, esta que está acá, esa fotografía es del alfabeto griego, que es las letras con las cuales nosotros representamos a veces algunas cosas, pero en ambos casos, bien sean con este sistema de numeración antiguo, sin los arábicos, y con este tipo de letras, la manera de efectuar operaciones, es decir, de construir un sistema aditivo sustractivo, es decir, una manera de representar las operaciones básicas, era muy complicado, ¿ya? Es decir, no había un sistema el cual se pudiera hacer ese tipo de operaciones de manera fácil o sencilla. Era muy complicado, incluso si intentamos hacer operaciones, por ejemplo, con los romanos, que son los números, además de los arábicos que utilizamos hoy en día, hacer ese tipo de operaciones es sumamente complicado. Es decir, las reglas por las cuales se ven esos sistemas son complicadísimas para hacer operaciones. Por ejemplo, en los romanos, escribir el 11 es escribir X más una Y, y escribir el 9 en los romanos es escribir X menos Y. Pero si yo quisiera escribir 47, entonces ya ahí se complica porque ya no es, o sea, hay unas reglas que se deben cumplir, que es que una letra no se puede repetir más de 3 veces, entonces se tiene que tener otro símbolo adicional, y así sucesivamente con los símbolos. Por ejemplo, para el 50 se escribe una C, perdón, para el 100 una C, para el 50 creo que es una, no recuerdo si es una D o algo así. Creo que es una L. ¿Una? Sí, yo creo que es Una L para el 50, ¿están seguros? No estoy seguro. Creo que la L... Ah, sí, la L para el 50. Entonces, escribir 47 en romanos, tienes que escribir primero los elementos que vas a restar, luego el otro símbolo. Es decir, se complica por el hecho de tener que aprender más símbolos de los que necesariamente podríamos necesitar con otro tipo de sistema. Entonces, es por ello que es necesario hacer o construir un sistema que fuese más funcional, y es donde entra entonces en juego lo que conocemos nosotros como el sistema de numeración decimal, ¿ya? Lo que quería presentar era eso, ¿ya? Ok, vamos aquí a... Bien, entonces, como les decía, la idea es establecer un sistema de numeración que nosotros conocemos como sistema de numeración decimal, que nos permita combinar símbolos y establecer unas ciertas reglas para construir, para poder hacer operaciones en ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que es un sistema de numeración en general? ¿Qué es un sistema de numeración? Bueno, para construir un sistema de numeración es necesario tener un conjunto de símbolos y una lista de reglas, ¿ya?
Es decir, yo necesito tener un conjunto de símbolos E y una lista de reglas R que al combinarlas me dé lo que conocemos nosotros como un sistema de numeración. Es decir, un sistema N, esta N está bien fea. Un sistema N de numeración. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los sistemas de numeración que existen hoy en día? Es decir, yo tengo un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas. Eso me permite construir un sistema de numeración. ¿Cuáles son los sistemas de numeración que conocemos hoy en día? Bueno, conocemos todos los sistemas de numeración. ¿Cuáles son los más famosos? Bueno, el primero es el decimal. ¿Ya? ¿Cuál es el sistema de numeración decimal? Bueno, es el sistema de numeración donde el conjunto de símbolos es 0, 1, 2, 3, hasta el 9, ¿ya? Ese es nuestro conjunto de símbolos. Y el conjunto de reglas son las que nos permiten asociar los elementos de manera que yo pueda sumar o restar, porque es un sistema aditivo o sustractivo, y obtener otros elementos, ¿ya? Es decir, ¿cómo yo asocio? Bueno, sencillamente puedo colocar tantos números como me lo permita. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es un número decimal, 0, y puedo seguir repitiendo. Y eso representa para nosotros, esa manera de repetir, representa para nosotros un número, ¿ya? Y no importa la cantidad de veces que yo repita, yo lo que voy obteniendo siempre es un nuevo número. Ese es lo que conocemos nosotros como el sistema de numeración decimal. Otro de los sistemas de numeración es el sistema de numeración binaria. El sistema de numeración binaria, el conjunto de símbolos ahora es sencillamente dos símbolos nada más, 0 y 1. Y él, con un conjunto de reglas, conforman un sistema de numeración, que es el sistema de numeración binario. ¿Que dónde se utiliza el sistema de numeración binario? Bueno, se utiliza en todo lo que es la programación interna de las computadoras, de los teléfonos celulares, de cualquier dispositivo electrónico que ustedes utilicen, su calculadora incluso. El sistema de numeración base para trabajar allí, o para que ese aparato electrónico haga sus operaciones, es un sistema de numeración binaria, es decir, de ceros y unos. Y uno de los trasfondos es que los sistemas electrónicos se manejan con puertas de enlace, es decir, encendido o apagado. Y entonces lo que hacen es asociar al 0 la posición de encendido y a 1 la posición de apagado. Y entonces, dependiendo de la cantidad de veces de ceros y unos que aparezca, es un camino por donde pasa la información, por donde se transfiere la información de una puerta a otra, es decir, a través de un cierto camino. Entonces, además del sistema de numeración binario también y del decimal, están otros sistemas que vamos a estudiar, que es el sistema de numeración octal. El sistema de numeración octal, el conjunto de símbolos, es como lo dice su nombre, son de base 8, es decir, 0, 1, 2, hasta el 7, perdón, hasta el 7. Ese son el conjunto de símbolos que hay en un sistema de numeración octal. Y el sistema de numeración hexadecimal. Ese yo lo conozco. El hexadecimal son 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, ¿verdad? Serían A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Es decir, que no solamente están los 10 dígitos que nosotros conocemos,
sino que se le agregan ahora unas letras A, B, C, D, E y F que representan un símbolo dentro del sistema de numeración hexadecimal. Entonces, esos serían los 4 sistemas de numeración más conocidos, los que más se utilizan, eh, tanto en los sistemas para programar dispositivos electrónicos como para otro tipo de operaciones. Entonces, estamos claros lo que es un sistema de numeración hasta el momento. Sí, maestro. Sí. La idea es que nosotros utilicemos nuestro algoritmo de división no para construir estos o para operar esto, sino para hacer equivalencias entre un sistema y otro. Para eso sirve el algoritmo de la división. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, ahora bien, formalmente, ¿qué es un sistema de numeración? ¿Cómo podemos definir un sistema de numeración? Bien. Como un conjunto de símbolos y reglas. Es un conjunto de símbolos y reglas, exactamente. Ahora, ¿cómo represento yo un símbolo o un número en algún conjunto? Por ejemplo, ¿cómo si yo tengo el sistema decimal? Vamos a poner el ejemplo del sistema decimal. Por ejemplo, a nosotros nos dan 3.427, 32.427. Me dice, bueno, ¿cuál es la representación de ese número en el sistema decimal? Es decir, ¿cómo yo puedo hacer esa representación de ese número en el sistema decimal? Bien, cuando nosotros estábamos en primaria, a nosotros nos enseñaron que esto era, voy a hacer así, esto era, ¿qué cosa? La unidad. Una unidad. Esto era la decena, centena. ¿Cuál era este? Unidad de 1000. Unidad de 1000. Unidad. ¿Y este? Decena de ¿Y cuál mil. era el decena de 1000? Ok, a nosotros nos enseñaron eso y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué nos enseñaron eso? Bueno, porque sencillamente así es que se escribe una representación en símbolos de ese número. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillamente 32.427 yo lo puedo escribir como que, como 3 por la decena de 1000 más 2 por la unidad de 1000 más 4 por la centena más 2 por la decena más 7 por la unidad. ¿Ya? Es decir, que si ahora yo lo trato de escribir de la forma, eh, una forma más con símbolos matemáticos, yo podría escribir como esto, como 3 por 10 a la 4 más 2 por 10 al cubo más 4 por 10 al cuadrado más 2 por 10 a la 1 más 7. Vamos a escribirlo mejor porque no me alcanza. ¿Cuánto tiempo sin ver eso? 3 por 10 a la 4 más 2 por 10 al cubo más 4 por 10 al cuadrado más 2 por 10 a la 1 más 7 por 10 a la 0.
Es decir, estamos escribiendo una sucesión de números. ¿Cuál es la sucesión de números? 3, 2, 4, 2, 7, ¿verdad? Esa sucesión de números es lo que nos da a nosotros el número que conocemos como 32.427. ¿Ya? ¿En qué base? En la base decimal. ¿Por qué la base se llama decimal? Porque tiene 10 dígitos. Es decir, esta es la base. ¿Ya? Donde esto lo que me indica es la posición en la cual va a estar ese número asociado. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, profesor. ¿Qué dijiste ahorita, Daniel, que no te escuché? No, le decía que había pasado mucho tiempo sin yo ver eso, esa reducción, Ah, eso se hacía antes. ok. Entonces, ahora que ya tenemos una idea de lo que yo quiero decir con una representación, vamos a dar una definición de lo que es una representación formal en matemáticas. ¿Ya? Entonces tenemos la siguiente definición. Dice, sea B un número natural, cualquiera. Entonces, una representación, bueno, no es uno porque es única. La representación de cualquier número n en la base B es una sucesión, llamémosla A sub K, A sub K menos 1, A sub 1, A sub 0, donde cada A sub I pertenece al conjunto 0, 1, 2, B menos 1 de símbolos, y n se puede escribir entonces como A sub K por B a la K más A sub K menos 1 por B a la K menos 1 y así sucesivamente hasta A sub 1 B a la 1 más A sub 0 B a la 0. ¿Ya? Eso es lo que es una representación en alguna base. ¿Qué hicimos ahorita? Bueno, hicimos un ejemplo de una representación en la base decimal. El conjunto de símbolos en la base decimal son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Son esos 10 símbolos. Y lo que hacemos es representar cualquier número natural, por ejemplo, 52.434. ¿Cómo representamos este número en la base decimal? Bueno, vamos a representar cómo. Podemos empezar de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, como queramos. Si empezamos en sentido inverso, empezaríamos como 4 por 10 a la 0 más 3 por 10 a la 1 más 4 por 10 al cuadrado más 2 por 10 al cubo más 5 por 10 a la 4. ¿Ya? Allí tenemos una representación del número 52.434 en la base decimal. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, maestro. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a obtener o a tratar de obtener cualquier número en cualquier base?
con el algoritmo de la división. Entonces lo que se hace es que si yo tengo n, un número natural, ¿verdad? Y tengo una base b cualquiera, b sencillamente mayor que 1, ¿ya? Tengo b, un número cualquiera. ¿Cómo yo hago para ir construyendo lo que se conoce como el algoritmo de la división? Es decir, cómo yo utilizo el algoritmo de la división para obtener la representación de n en esa base. Bueno, lo primero que se hace es la división entera de n entre b. Es decir, la división entera, lo que se conoce como el algoritmo de la división, dice que n existen Q0 y R0, ¿verdad? Tal que n se puede escribir como b por Q0 más R0, ¿ya? Es decir, el algoritmo de división garantiza que esto ocurra, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, una vez que se obtiene eso, no necesariamente para allí, sino que continúa. Ahora divido, ahora mi n, por decirlo de alguna manera, eh, pasa a ser Q0, ¿verdad? Y sigue siendo B, y vuelvo a aplicar el algoritmo de división ahora entre Q0 y B. Es decir, que Q sub 0 va a ser igual que existe. Entonces esto quiere decir que existen Q sub 1 y R sub 1, ¿verdad? Tal que Q0 se puede escribir como ¿quién? Como B por Q sub 1 más R1, ¿ya? Y vuelvo a repetir el algoritmo de división. ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Bueno, tomo ahora n como Q sub 1 y sigue siendo B, entonces existen, ¿qué cosa? ¿Qué van a existir? Q sub 2 y R2, tales que Q sub 1 se puede escribir como B por Q sub 2 más R2. Y así voy continuando. ¿En qué momento me detengo? Me detengo en el momento en que Q sub 0, Q sub K sea 0. Es decir, cuando el último cociente sea 0. En ese caso, allí yo me detengo y lo que sé es que el número n en la base decimal b, perdón, en la base b, se va a poder escribir como la sucesión RK, RK-1, R1, R0. Es decir, que los restos son en realidad los números que la sucesión formada por esos números son los que representan al número n en esa base. No sé si entendieron eso bien. ¿Se entendió eso más o menos? ¿Sí se entendió eso? Un poco solamente, pero No, no tan claro. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que yo quiero transformar al número 352 en la base binaria. ¿Ya? La base binaria solamente tiene ceros y 1, pero b es igual a 2. ¿Cómo yo hago para llevar 352 a la base binaria? Bueno, según el algoritmo de división, ¿qué debo hacer? 352. Bueno, yo voy a quitar aquí. Bueno, sí, déjala así, no importa. Yo tengo que escribirlo como 2, o sea, existen, si seguimos
El algoritmo de división dice que existen Q0 y R0, tal que 352 se puede escribir como 2 por quién, Q sub 0. 2 por quién, Q sub 0. pero ¿quién es ese Q sub 0? Y ahora tenemos números. ¿Quién es ese Q sub 0? El 0. Teorema de la división. Teorema de la división. Divido 352 entre 2. ¿Recuerdan el teorema de la división? Ok. ¿Quién es 352 entre 2? 175. 176, Exacto, 176. ¿verdad? Más el resto, que en este caso es 0. Entonces ahora tomamos el 156. Ahora tengo 176 es igual a 2 por un entero. ¿Cuál es el entero? 73. O sea, el, el cociente, este es Q0, ¿verdad? Y esto es R0. Voy a darle espacio aquí. Si yo vuelvo a aplicar el algoritmo de división, ahora N va a ser Q0 y B sigue siendo 2. Entonces, según eso, existen Q sub 1 y R sub 1, ¿verdad? Tal que 176 se escribe como 2, ¿por quién? Por 88. Por 88 más 0. Es decir, que este que está acá es Q sub 1 y este que está acá es R1. ¿Ya? Según el algoritmo de división, N va a ser ahora Q sub 1 y B sigue siendo 2. Es decir, que existen Q sub 2 y R sub 2, tales que 88 se escribe como 2 por 44 más 0. Es decir, que este que está acá es Q sub 2 y este que está acá es R2. Vuelvo a aplicar lo mismo. No voy a escribir todo, sino que vuelvo a aplicar. 44 es 2 por 22 más 0. Este es R3 y este es Q sub 3. 22 es 2 por 11 más 0. Este es Q sub 4, este es R4. Entonces, 11 es 2 por 5 más 1. Este es Q sub 5 y este es R5. 5 es 2 por 2 más 1. Este es Q sub 6 y este es R6. Y 2 es ¿quién? 2 por 1 más 0. Más 0. Y este es R7 y este es Q sub 7. Y 1 es ¿quién? Es 2 por 0 más 1. Este es R8 y este es Q sub 8. Como Q sub 8 es 0, el proceso se detiene. ¿Y quién es la representación de 352 en esa base? Vamos a ver aquí. Voy a dividir esto aquí. Aquí Q sub 8 es 0. Nosotros dijimos que cuando el cociente sea 0, se detiene. Y entonces comienzo. R8, 1. R7, 0.
R6, 1, R5, 1, R4, 0, R3, 0, R2, 0, R1, 0, R0, 0. 352 Profesor, en la base 2 se escribe como este número que está acá. Dime. ¿y por qué se empieza a anotar los números desde Q8, desde R8? Porque, como lo dijimos ahorita, acá n es los restos desde el último que obtuve hasta el primero que obtuve. ¿Ya? Esa es la representación. ¿Entendido? Sí. Bien. Es decir, que mi representación es al contrario a lo que normalmente hago. Entonces, ¿se entiende lo que es una expresión de un número en otra base? O sea, profesor, una pregunta. ¿Entendiste, Daniel, Eury, Marcos, Clarisa, Lilian? ¿Me escucha, profesor? Sí, ahora te escucho. La pregunta que tengo es que, entonces ese número que está ahí viene siendo el 352 en los números binarios. Correcto. Ese es el número 352 en los números binarios. Ok. ¿Otra pregunta? Sí, maestro. En cuanto a la base, eso varía dependiendo. Claro, la base varía. Si yo, en este caso tomé base 2, pero puede tomar base 7, base 5, base 4, no importa la base. Pero en este sistema solamente se puede utilizar base 2, el En sistema el sistema binario. binario, solamente el sistema binario es base 2. Okay. Marcos, ¿entendiste? Sí, profesor. Clarisa, Sí. Lilian. Sí. Bien, ahora que ya tenemos nuestro número en esa base binaria, eh, lo tienen anotado para que me lo dicten, por si acaso. Yo quiero escribir ese número ahora, devolverme. Es decir, ¿cuál era el número 10? 1, 1 y 5 ceros consecutivos. Bien. Ahora que yo tengo este número está en base 2, ¿cierto? Es mi base binaria. ¿Cómo yo hago ahora para expresar ese número en la base decimal? Es decir, ¿cómo me devuelvo ahora? Bueno, la manera de hacerlo es muy sencilla. Usted lo que tiene que hacer es empezar 0 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 3 más 0 por 2 a la 4, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. Más 1 por 2 a la 5 más 1 por 2 a la 6 más 0 por 2 a la 7 más 1 por 2 a la 8. Y cuando usted hace ese desarrollo, el número que obtiene es sencillamente el número que tenía en principio, 352, si los cálculos están bien hechos, si no se equivocaron. 0 por 2 a la 0, este es 0, este es 0, este es 0, este es 0 y este es 0. 2 a la 5, ¿cuánto es?
32. 32. 2 a la 6, 64. 64. Este 0 y 2 a la 8, 256. ¿Cierto? Entonces sumemos 256 más 64. Serían 310, 320. Más 320 más 32, 352. Cómprame frito. ¿Cómo? Cómprame frito. Ok. Entonces, Andrés, se entiende cómo ir entonces de una base a otra y devolverse. Es decir, yo puedo ir de un número decimal a una base y devolverme a otra base. sí, se entiende. Muy bien. Sí, profesor. Bien. Como ejercicio, yo quiero que construyan, y eso me lo van a agregar a la práctica, construir la tabla en base decimal, octal, hexadecimal y binaria de los números o desde el 1 hasta el 100. Sí, vamos a ponerle hasta el 50, bueno, no sea mucho. ¿Ya? Un ejercicio, construir la tabla de base decimal, de base binaria, octal y hexadecimal del 1 hasta el 50. En el material la tienen del 1 al 17. ¿Ya? Yo lo que quiero es que construyan la base en este caso tendrían que utilizar del 17 hasta el 50. ¿Ya? Bien. Sí, maestro. Ok. Muchos números así. Son muchos números. Bien. Bueno, yo quiero ir paso a paso con ustedes. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Y el viernes yo voy a continuar. Yo creo que nos quedan como 2 clases nada más. Sí, 2 clases quedarían. Entonces, el viernes vamos a continuar con lo que es el máximo común divisor, las implicaciones del máximo común divisor y si da chance, iniciamos lo que es ecuaciones diofánticas, que sería el último punto que agregué al material. ¿Ya lo descargaron el material nuevo? Sí. Ok. Sí. Entonces, sería entonces eso lo último y estaríamos entonces listos para lo que es la evaluación. Entonces, bueno, voy a parar la grabación hasta acá. Que tengan feliz mañana.